el olor a incienso y cobre. ¿Alguna vez has sentido el olor del incienso sagrado mezclado con el hedor metálico de la sangre fresca? Si no es así, reza con todas tus fuerzas para no tener que experimentarlo nunca. Te contaré un secreto, uno que la Iglesia ha intentado enterrar bajo siglos de silencio, catacumbas de mentiras y archivos sellados en el Vaticano. Es una historia que no encontrarás en ningún libro de historia, ni en los sermones de los domingos. Es la leyenda negra de San Clemente de las Sombras, un pueblo olvidado en las montañas de Andalucía, y de una mujer a la que los susurros locales solo llaman de una manera, la novia corrompida. Escucha bien mi voz. Baja las luces. Deja que las sombras de tu habitación se alarguen, porque lo que estás a punto de escuchar te arrastrará a un abismo donde la fe se retuerce, donde lo divino y lo profano bailan una danza macabra, y donde el deseo carnal es más fuerte que cualquier mandamiento. Esta es la crónica de un ritual de sangre y lujuria. Esta es la historia de Isabella. La pureza condenada. Corría el año de Nuestro Señor de 1892. Isabella era la encarnación de la pureza en un valle consumido por la sequía, la miseria y el fanatismo. Con apenas 19 años, su belleza era un pecado en sí misma. Tenía el cabello del color de la madera de ébano y unos ojos tan oscuros y profundos que parecían guardar los secretos de los ángeles caídos. Pero Isabella era devota. Su vida transcurría entre rosarios, oraciones de rodillas sobre la piedra helada de su alcoba y una sumisión absoluta a los dictados de su familia. Su destino estaba sellado, iba a casarse con don Alejandro de la Vega. Alejandro era el terrateniente más rico y despiadado de la región. Un hombre que le doblaba la edad, cuya piel estaba curtida por el sol y cuyas manos, ásperas y crueles, estaban acostumbradas a tomar lo que querían por la fuerza. No había amor en este arreglo, solo una transacción comercial. La familia de Isabella ganaba estatus y tierras. Alejandro ganaba el trofeo más hermoso del valle, una virgen inmaculada a la que planeaba quebrar y domar como a uno de sus caballos salvajes. El pueblo entero bullía con los preparativos de la boda del siglo. El convento local llevaba meses tejiendo el vestido de novia, una obra maestra de seda blanca, encaje de Bruselas y perlas cosidas a mano. Un velo tan largo y espeso que parecía una mortaja elegante. Isabella se probaba aquel vestido frente al espejo y no veía a una novia feliz, veía a un cordero inmaculado preparándose para el matadero. Lloraba en silencio, pidiendo clemencia a un Dios que parecía haberle dado la espalda. Sin embargo, el destino, o quizás el mismísimo diablo, intervino una semana antes del enlace. El viejo párroco del pueblo falleció en extrañas circunstancias, ahogado con su propio rosario en la sacristía. En su lugar, la diócesis envió a un sustituto temporal. Su nombre era Padre Elías. La llegada del tentador. Cuando el Padre Elías subió al púlpito aquel primer domingo, el aire dentro de la catedral de San Clemente pareció volverse denso, casi irrespirable. No era el típico sacerdote anciano y frágil. Elías era joven, de una belleza perturbadora e inusual. Alto, de hombros anchos bajo la sotana negra, con un rostro esculpido en mármol pálido y unos ojos del color del ámbar líquido que parecían ver directamente a través de los pecados de los feligreses. Su voz era profunda, un barítono hipnótico que no predicaba sobre la salvación y el perdón, sino sobre el fuego, el castigo, el éxtasis y la entrega total. Desde su asiento en la primera fila, junto al rudo y aburrido Alejandro, Isabella levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. En ese instante exacto, el tiempo se detuvo. Isabella sintió una sacudida eléctrica, un calor prohibido e instantáneo que le subió desde el vientre hasta el pecho, sofocándola. Elías no desvió la mirada. Sus ojos amarinos la desnudaron espiritualmente, leyendo su miedo, su asco por el hombre sentado a su lado, y un hambre secreta, oscura y latente que Isabella ni siquiera sabía que poseía. Durante los días siguientes,
La presencia del sacerdote se volvió una obsesión para ella. Lo veía caminando por los claustros, observándola de reojo. Sentía su mirada clavada en su nuca cuando rezaba frente al altar mayor. Y lo más perturbador, empezó a soñar con él. Sueños húmedos y febriles donde el olor a incienso se mezclaba con el sudor, donde las manos pálidas del padre Elías desataban los corsés de su decencia, donde los cantos gregorianos se convertían en gemidos ahogados. Isabella se despertaba temblando, aterrorizada por su propia mente, y se flagelaba la espalda con pequeñas ramas para expiar aquellos pensamientos impuros. Pero la carne es débil, y el espíritu del padre Elías no era de este mundo. El confesionario del pecado. Faltaban 2 días para la boda. Una tormenta violenta azotaba San Clemente, iluminando la iglesia gótica con relámpagos espectrales. Isabella, desesperada, acudió a confesarse en mitad de la noche, buscando absolución para el fuego que la consumía por dentro. Se arrodilló en la oscuridad del confesionario. El pequeño cubículo olía a madera vieja, cera derretida y a ese aroma almizclado, puramente masculino, que pertenecía a él. «Ave María Purísima», susurró ella, con la voz quebrada. «Sin pecado concebida», respondió la voz profunda y vibrante de Elías al otro lado de la rejilla. Isabella escuchó el roce de su sotana. Él estaba muy cerca. Podía sentir el calor de su respiración a través de la madera tallada. «Padre, he pecado». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Isabella. «Tengo pensamientos impuros. Deseos malditos. Siento que me ahogo en este compromiso. Siento repulsión por el hombre al que voy a entregar mi cuerpo ante Dios». Hubo un silencio largo y tenso. Cuando Elías habló, su voz era un susurro ronco, casi un ronroneo que le erizó el vello de los brazos a Isabella. ¿Y de verdad crees, hija mía, que Dios desea verte encadenada a una bestia que no sabe apreciar el templo de tu cuerpo? La pregunta fue una herejía soltada casualmente. Isabella jadeó. «Es mi deber, es el sacramento matrimonial. El matrimonio es un invento de los hombres para reclamar propiedad, Isabella. El verdadero éxtasis, la verdadera comunión con lo divino, no se encuentra en la sumisión obligada. Se encuentra en la liberación. En el abandono de la carne». Isabella vio un movimiento a través de la rejilla. Un dedo largo y pálido acarició la madera que los separaba. «¿Tú me deseas, Isabella?», preguntó él directamente, destrozando cualquier protocolo sagrado. El corazón de la joven latía tan fuerte que creyó que le rompería las costillas. No podía mentir en el confesionario. No a él. «Sí», sollozó ella, temblando de terror y excitación. «Dios me perdone, lo deseo más que a la salvación misma». La puerta del confesionario de Elías se abrió lentamente. Él salió y abrió la puerta de ella. En la penumbra, iluminado solo por un relámpago fugaz, el sacerdote no parecía un hombre de Dios. Parecía un ángel exterminador, hermoso, letal y seductor. Tomó el rostro de Isabella entre sus manos grandes y frías. «Dios no está aquí esta noche, mi pequeña mártir. Pero hay deidades más antiguas que la cruz. Fuerzas que habitaban estas tierras mucho antes de que el primer clavo perforara carne romana. Yo te ofrezco una salida. Te ofrezco poder. Te ofrezco reinar». Sus labios se unieron. No fue un beso tierno, sino un choque violento, hambriento, lleno de dientes, de saliva y de promesas profanas. Isabella se rindió por completo, perdiéndose en el sabor a vino de consagrar y peligro puro. Sus manos se aferraron a la tela negra de la sotana, tirando de él, mientras el sacerdote acariciaba sus curvas bajo la pesada ropa victoriana. «Mañana en el altar», susurró Elías contra su cuello, mordiendo levemente la suave piel, «no serás la víctima. Serás la sacerdotisa. Solo tienes que decir, acepto».
pero no a él. A nosotros. Al pacto de sangre. La novia corrompida, el ritual de sangre. El día de la boda amaneció teñido de un extraño cielo carmesí. La catedral estaba atestada. Don Alejandro, vestido con su mejor traje de gala, esperaba en el altar, luciendo una sonrisa triunfal de propietario. Isabella entró por el pasillo central, caminando al ritmo lento del órgano de tubos. Estaba deslumbrante. El vestido blanco inmaculado se arrastraba por el suelo de piedra, y el tupido velo de encaje ocultaba su rostro. Pero debajo de ese velo, no había lágrimas. Había una sonrisa letal, fría y calculadora. Frente a ellos, en el altar mayor, estaba el padre Elías, con una casulla roja y dorada, sosteniendo un libro que no era la Biblia. Sus ojos amarinos brillaban en la semioscuridad. La ceremonia comenzó con normalidad, pero pronto, las palabras de Elías empezaron a torcerse. El latín eclesiástico se transformó en una lengua gutural, sibilante y antigua. Un idioma que hizo que las velas temblaran y la temperatura del templo descendiera de golpe. Los invitados comenzaron a murmurar, incómodos. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué demonios estás diciendo, cura? Termina con el rito de una vez, gruñó el terrateniente. Elías ignoró a Alejandro y se dirigió a Isabella. ¿Aceptas, hija de la sombra, romper las cadenas de tu humanidad para abrazar el poder de la sangre y la lujuria infinita? Alejandro, furioso, dio un paso adelante para agarrar al sacerdote por el cuello, pero de repente, su cuerpo se paralizó. Una fuerza invisible y aplastante lo obligó a caer de rodillas frente a Isabella. Intentó gritar, pero su mandíbula estaba trabada. El pánico absoluto se reflejó en los ojos del hombre orgulloso. Los invitados, presas del terror, corrieron hacia las pesadas puertas de madera de la catedral, pero éstas se cerraron de golpe con un estruendo sordo, atrancadas por un poder oscuro. Estaban atrapados. Isabella levantó sus manos lentamente y, con un movimiento fluido, se quitó el velo. Su rostro era una máscara de pura extasiada maldad. Sus oscuros ojos negros ahora tenían vetas rojas, como sangre derramada en agua. «Acepto», dijo Isabella. Su voz resonó por toda la catedral, multiplicada por ecos imposibles. Elías sonrió. De debajo de su túnica sagrada, sacó una daga ornamental incrustada de rubíes. Se la entregó a la novia. El frío metal contrastaba con el calor febril que ardía en el cuerpo de la joven. «El cordero ha sido presentado, mi señora», murmuró el sacerdote, haciendo una reverencia ante ella. Alejandro gemía, inmovilizado, mientras Isabella se acercaba a él. La mujer que había sido criada para ser sumisa, para ser violada legalmente bajo el manto del matrimonio, ahora miraba a su captor con asco y superioridad. Sin dudarlo, y sin apartar la mirada de los ojos aterrorizados de Alejandro, Isabella deslizó la hoja de la daga por la garganta del hombre. La sangre brotó a borbotones, espesa, caliente y brillante. Una lluvia carmesí que salpicó el inmaculado encaje de Bruselas, manchando el vestido blanco con un patrón grotesco y hermoso a la vez. Isabella no retrocedió. Cerró los ojos, sintiendo la sangre de su opresor empapar su piel, su corsé, sus manos. Elías comenzó a cantar más fuerte. Las estatuas de los santos en las paredes comenzaron a llorar lágrimas de sangre negra. El suelo de mármol del altar pareció latir, como si un corazón gigante bombeara desde debajo de la tierra. La consumación en el altar profano. Lo que siguió fue un descenso a la locura total. Mientras Alejandro daba su último suspiro, derramando su vida sobre las escalinatas de mármol, el horror se mezcló con un hambre bestial. Isabella, cubierta por la sangre de su prometido, su vestido de novia destrozado y convertido en un lienzo de carnicería, se volvió hacia Elías. El sacerdote se quitó la casulla,
dejándola caer sobre el charco de sangre. Bajo la ropa, su cuerpo estaba cubierto de antiguos tatuajes rúnicos que ahora brillaban con una luz rojiza, antinatural. Se lanzaron el uno contra el otro como animales hambrientos, directamente sobre el altar mayor. Tiraron al suelo el cáliz consagrado, los candelabros, las hostias, todo lo que representaba la antigua fe. Frente a los invitados aterrorizados, que lloraban y rezaban acurrucados en las esquinas, Isabella y Elías consumaron su oscuro pacto. Fue una unión brutal, violenta y profundamente sensual. La pureza destrozada se mezclaba con el poder absoluto. Cada beso de Elías sabía a hierro y a fuego. Las manos manchadas de sangre de Isabella arañaban la espalda del sacerdote, marcándolo, reclamándolo como suyo, al igual que él la reclamaba a ella. Los gemidos de placer de la novia corrompida resonaban en la acústica de la catedral, silenciando los rezos de los fieles atrapados. El altar, antaño lugar de comunión pacífica, se convirtió en una cama nupcial empapada en la sangre del sacrificio. Isabella sintió como, con cada embestida de aquel ser que no era humano, un poder ancestral se transfería a sus venas. Sentía la energía de la tormenta exterior fluyendo a través de ella, la vida abandonando el cuerpo inerte de Alejandro a sus pies, y la devoción eterna de un demonio que había tomado la forma de un hombre hermoso. La lujuria y la muerte se entrelazaron en el rito perfecto. Cuando llegaron al clímax, una onda expansiva de energía oscura barrió la iglesia, apagando todas las velas y sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Solo se escuchó un último suspiro, y luego, el silencio sepulcral. La leyenda viva. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de los pueblos vecinos lograron derribar las pesadas puertas de la Catedral de San Clemente, encontraron una escena que los volvió locos a muchos. El templo estaba vacío. No había rastro de los cientos de invitados, ni de Alejandro, ni del sacerdote. Lo único que encontraron fue la iglesia profanada, el olor penetrante a cobre y azufre, y, sobre el altar mayor, abandonado y desgarrado, el velo de la novia, empapado completamente en sangre seca. Nunca se volvió a ver a Isabella. La iglesia fue clausurada, tapiada con ladrillo y excomulgada por el Vaticano. San Clemente de la Sombra se convirtió en un pueblo fantasma, maldito para siempre. Pero dicen los pastores que se atreven a vagar cerca de las ruinas en las noches de tormenta, que a veces, a través del ulular del viento, se escuchan risas femeninas, profundas y sensuales, mezcladas con el eco de cánticos en latín corrompido. Dicen que si te acercas demasiado a la catedral maldita y tienes el corazón lleno de deseos oscuros, la verás. Verás a una mujer de belleza imposible, con los ojos inyectados en sangre y un vestido de novia hecho harapos escarlata, caminando de la mano de un hombre de sotana negra. Y te darás cuenta, antes de que sea demasiado tarde, de que la novia corrompida no murió. Solo ascendió a su propio y oscuro paraíso, donde reina la lujuria eterna y donde la sangre es la única agua bendita. Así que dime, querido oyente, la próxima vez que entres a una iglesia vacía y huelas ese tenue perfume a incienso, ¿mirarás sobre tu hombro para asegurarte de que las sombras están quietas? ¿O te quedarás esperando a que la novia venga a buscarte? Dulces y sangrientos sueños. Han pasado más de un siglo desde aquella noche carmesí. El Vaticano borró a San Clemente de las Sombras de todos los mapas modernos, cercando el valle con alambre de púas bajo la excusa de un riesgo biológico. Sin embargo, hace apenas un mes, un joven investigador eclesiástico llamado Padre Mateo fue enviado en secreto a las ruinas para evaluar si el terreno podía ser purificado. Su cámara corporal grabó su descenso a las entrañas de la catedral muerta. En las cintas, que ahora están bajo llave en el nivel más restringido de los archivos secretos de Roma, se puede ver a Mateo temblando mientras enfoca con su linterna el altar mayor de piedra. El lugar debería estar cubierto por el polvo de un siglo de abandono. Pero no lo está. El altar está impecable, liso como el cristal, y sobre él descansa una sola rosa negra, fresca, goteando un rocío oscuro,
espeso y con un inconfundible olor a cobre. De repente, la linterna de Mateo parpadea violentamente. Una risa de mujer, suave como la seda y afilada como una navaja, acaricia el micrófono de la cámara. «Llegas tarde para la comunión, mi dulce corderito», susurra una voz femenina, empapada en pura lujuria. La cámara cae al suelo, enfocando las baldosas agrietadas. Solo logra capturar el dobladillo de un vestido de novia blanco, goteando sangre fresca, deslizándose hacia el sacerdote paralizado. La grabación se corta abruptamente tras el sonido de un beso húmedo y un grito ahogado de terror y éxtasis. El padre Mateo nunca regresó de San Clemente. Y la leyenda de la novia corrompida se cobró un nuevo esposo para su harén de las sombras.